Ahora a ver la plática de pubertad precoz. Sí, Definir para qué es la pubertad, lo que entiendan. El proceso fisiológico de desarrollo de caracteres sexuales secundarios a la adrenarquia. Además de un cambio en la forma de pensar, ¿no? La forma cognitiva. Y Cambia el aspecto cognitivo. ¿Esa Es no es un, adolescencia? un proceso del desarrollo del cuerpo humano que pasa del ser niño al adulto, ¿no? sí, es la etapa fisiológica en el desarrollo del ser humano que ocurre entre la infancia y la edad adulta, y la finalidad es alcanzar tanto la función reproductora como Muy bien, otros ese es el tipos punto. de cambios psicosociales. Es decir, aquí hay cambios estructurales, físicos, funcionales y psicosociales. Y todo esto va a determinar el final, se va a determinar todo al final de la adolescencia. Exactamente, muy bien. Entonces, algo muy importante que recordemos que esto es un proceso fisiológico que hay que detectarlo en los prepúberes y adolescentes y que muchas veces van por otro motivo a la consulta y que igual como el desarrollo y crecimiento que veíamos en la otra plática que se tiene que evaluar en el niño, pues aquí igual es algo que tenemos que investigar, ¿no? Porque muchas veces se nos pasa desapercibido, vemos otras cuestiones y ya después se nos olvida, ¿no? Revisar estos aspectos del paciente. Entonces, por eso es importante saber cuál es lo normal y cuál es lo, ya nos sale de lo anormal para poderlo detectar y referirlo, ¿no? A donde corresponda. Entonces, bueno, comenzamos. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer pubertad precoz. El equipo es el equipo 3, está conformado por Aileen China, Ana Lisbeth y su servidora Jennifer. Mucho gusto, doctoras. Bueno, para comenzar con este tema, como ya comentó el doctor, es importante primero dar una pequeña introducción y conocer aquellos aspectos que se consideran normales dentro de la pubertad. ¿Le puedes poner la siguiente, por favor? ¿Ya te cambió? Ya, gracias. Bueno, primero que nada tenemos que la palabra pubertad viene del latín pubere, que significa pubis con vello. Sin embargo, vamos a ver que en este proceso fisiológico que se presenta entre la infancia y la adultez, la adolescencia, van a haber diferentes características que tenemos que considerar y que van a sufrir precisamente, o bueno, que se van a presentar precisamente en un cierto rango de edad en el cual vamos a considerarlo como normal. Aquellas características que podemos destacar es la aparición de los caracteres sexuales secundarios, una de las principales características que se presentan durante la pubertad. De igual forma, la maduración completa de las gónadas y las glándulas suprarrenales. Otra cosa que podemos destacar es que se alcanza un tipo de masa ósea, muscular y grasa pues precisamente en los pacientes, y se llega a alcanzar un promedio importante de lo que va a ser la talla adulta. Es importante establecer a partir de este punto los rangos o el periodo de edad que se considera normal para considerarlo como una pubertad, ya sea precoz o una pubertad tardía. Nos mencionan que en las niñas principalmente la pubertad va a abarcar un rango de edad entre los 8 a los 13 años de edad, destacando que esta se va a iniciar con la aparición del botón mamario, o como tal con la telarquia o telarca, y en los varones va a abarcar lo que va a ser el rango de edad de 9 a 14 años, si nos damos es un poquito después del inicio de las niñas, y este se va a caracterizar por o va a iniciar más que nada con el crecimiento testicular principalmente. Algo importante destacar aquí es que precisamente la pubertad está dada por diferentes factores, destacando principalmente factores genéticos que abarcan alrededor del 70-80%, y aparte, anuado a esto, podemos destacar que también está pues, involucrados ciertos factores ambientales que de igual forma van a impactar en el desarrollo de los niños, y precisamente ver si la evolución de esta pubertad tiene un proceso normal o empezar a detectar ciertos patrones ya como tal patológicos. Muy bien, muy bien. Aquí surgió un debate, no sé si lo ibas a mencionar, en cuanto a las edades, de que hubo una discordancia en cuanto a los pediatras endocrinólogos norteamericanos
que hicieron algunos estudios en los que lo hicieron en mujeres, en niñas afroamericanas, latinas y de piel blanca. Ya ven que ellos hacen estudios por razas o el color de la piel. Y entonces vieron que la edad de la telarca empezaba antes de esos 8 años que comentas. Y ellos habían puesto sus criterios que para que fuera una pubertad precoz era entre los 6 y 7 años. Y obviamente cuestionaron estos estudios que les digo. Eso ya después se volvieron a reunir los endocrinos pediatras de otros países y vieron que su estudio que hicieron fue efectivamente en este tipo de niñas, pero se basaron nuevamente en el botón que vas a comentar de la telarquía, pero nada más en la inspección. No palparon el tejido, entonces es muy frecuente que ahora en las niñas y en los niños haya obesidad, ¿verdad? Desde edades muy tempranas. Y por eso mismo, eso también ha visto que dentro de los factores que comentaba, reguladores ambientales, eso de la obesidad y el peso, se ha visto que durante los años próximos o los años venideros ha aumentado la edad, ha sido la edad más corta de esto. Entonces cuestionaron esos estudios y dijeron que como no palparon el tejido, pues no era concluyente lo que decían, y entonces no avalaron esas edades que marcaron entre las niñas de color afroamericanas y negras. Y para nosotros, las niñas mexicanas debemos de tomar esta escala que comentas, ¿verdad? De edad, y si es antes de los 8 años, ya lo podemos considerar como una pubertad precoz, ¿verdad? Pero sí quería comentarles eso, que habían marcado otras edades más prontas en algunos estudios, pero ya lo último se sigue considerando esto porque cuestionaron esos estudios que hicieron. Uh-huh. Y bueno, adelantándome un poquito a algo que les voy a comentar un poquito más adelante, pero que se relaciona con lo que comenta el doctor, es que va a haber algunas variantes que lo mencionan como variantes dentro de lo normal, en donde tal vez se puede presentar esta pubertad un poquito antes de los 8, o sea, ante los 8 años en caso de las niñas, 8 o 9 años, y se considera como una pubertad adelantada. Sin embargo, no se considera como tal patológica, sino que se presenta en los extremos muy tempranos en este rango de edad que les mencionaba. Les menciono, es una variante de la normalidad y todavía no hay que considerarlo como tal, como algo patológico. Uh-huh. Ajá, exacto, sí. Y bueno, en esta diapositiva vamos a rescatar más que nada algunos aspectos fundamentales que debemos de recordar para poder detectar aquellos pacientes que empiezan a tener alguna evolución patológica en lo que va a ser la pubertad. Bueno, más que nada en la imagen rescatar algunos signos que nos pueden ayudar a detectar que precisamente tanto el niño como la niña está empezando a entrar en este periodo de la pubertad. Principalmente destacar la aparición de lo que va a ser el vello púbico, la aparición de vello en axila, lo que ya mencionábamos del crecimiento de la glándula mamaria en el caso de las niñas, el crecimiento de pene y de los testículos en el caso de los niños. Ahorita les voy a ir mencionando algunas edades promedio que se llegan a mencionar, que se consideran normal y acorde a precisamente esta evolución normal que tienen ellos. Bueno, algo importante que me gustaría destacar aquí es que la adrenarquia, o como tal la aparición del vello púbico y del vello en axila, es uno de los principales características que podemos detectar para ver precisamente que el niño ya está entrando en la etapa de pubertad. Sin embargo, no es, digamos, la primera característica que podemos ver en ellos. Ya les mencionaba que en el caso de las niñas es la telarquia, se menciona que una edad promedio en la que inicia es alrededor de los 10 años. Sin embargo, puede presentarse un poquito antes o un poquito después, pero esto sería como una edad promedio, ya les mencionaba, con la aparición del botón mamario. Y vamos a ver más adelante relacionado a esto lo que van a ser las escalas de Tanner, que precisamente nos permiten valorar este desarrollo tanto de genitales como de los caracteres sexuales secundarios. En el caso de los niños, el desarrollo testicular o el aumento de este volumen se presenta en una edad promedio de los 12 años, y lo que va a ser la menarca, bueno, esta ya se considera como una característica más tardía dentro de lo que es la pubertad. Generalmente se presenta alrededor de los 12 años, sin embargo, sabemos que también puede presentarse un poco antes o incluso un poco después, pero ya cuando llega a rebasar, pues precisamente estos límites de edad que les mencionaba, también hay que pensar en algo ya patológico.
¿Cuál es la edad promedio de la niña mexicana, doctora, que es la menarca? ¿Qué edad la considera? Ahorita lo vamos a mencionar más adelante, doctor. Ah, bueno, está bien, ok, está bien. Si ya lo tienes, ok, perfecto. Bueno, y algo también importante de rescatar aquí, les mencionaba que en este periodo de pubertad se comienza a presentar o a desarrollar como tal lo que va a ser en un futuro la talla adulta. Se menciona que aquí hay un pico máximo de crecimiento se menciona que en las niñas se presenta alrededor de los 12 a 13 años y en el caso de los niños alrededor de los 14 y 15 años. Y bueno, algo importante es que crecen alrededor del 20 al 25% de lo que va a ser su talla definitiva ya en un futuro. Por lo tanto, también les mencionaba que algunos factores ambientales importantes van a ser la nutrición como tal y obviamente tener esta valoración o darles este seguimiento a los pacientes para ver o detectar algunas alteraciones que se puedan presentar. De esto de la talla es importante mencionar que son 9.5 centímetros por año en los niños y 8.5 centímetros en las niñas, y que obviamente crecen más los niños, ¿no? Obviamente ahí dan el mayor estirón los niños, ¿no? Sí. Que las niñas. Uh-huh. La siguiente, por favor, Jenny. Bueno, y efectivamente lo que mencionaba el doctor, ahí les pongo más o menos el rango en el que, de lo que llegan a crecer niños y niñas. Yo encontré unos rangos un poquito más amplios, de 5 a 11 centímetros en el caso de las niñas y de 5 a 13, y lo que ya mencionaba, que generalmente los niños tienden a crecer un poco más. Y algo importante de mencionar aquí es que este crecimiento va a ser por segmentos, destacando que principalmente va a iniciar en el segmento inferior y va a tener un crecimiento de distal aproximado. Bueno, relacionado a lo que va a ser como tal el peso, se menciona que aquí tiene un aumento de peso muy importante, generalmente alcanzan el 50% de su peso ideal. Aquí es importante obviamente tener cuidado con la nutrición, la alimentación que va a tener estos pacientes para evitar precisamente que desarrollen otro tipo de comorbilidades como es la obesidad. Se menciona que principalmente lo que van a hacer las niñas van a desarrollar mayor porcentaje de lo que es tejido adiposo, a diferencia de los niños que ellos desarrollan más tejido óseo muscular, por lo tanto, obviamente, su estructura corporal va a ser, se menciona como más magra, tienden a ser precisamente más robustos, a diferencia de las niñas. Bueno, lo que otro de las características que igual es de mucha importancia evaluar durante este periodo va a ser el desarrollo o la maduración sexual. Les mencionaba que se usan las escalas de Tanner para niñas y para niños, en donde valoramos principalmente dos aspectos, el desarrollo genital y los caracteres sexuales secundarios, destacando principalmente pues, el patrón de crecimiento de lo que va a ser el vello púbico. En el caso de las niñas se menciona que, bueno, lo que ya les decía, lo principal que vamos a valorar va a ser el aumento del botón mamario, que va a ser el punto inicial para detectar precisamente el inicio del periodo de pubertad. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalles estas escalas. Y bueno, se menciona que el periodo de pubertad en las niñas generalmente llega a durar hasta 4 años. En el caso de los niños, lo que les mencionaba, el aumento del volumen testicular, se considera que para, como tal, decir que está ya entrando a lo que es este periodo de pubertad, el volumen testicular tiene que ser mayor a 4 mililitros o ser mayor a 2.5 centímetros. Precisamente en el caso de los niños, el periodo de pubertad se menciona que llega a durar un poco menos, llega a durar hasta 3 años. Y bueno, la siguiente, por favor. En esta imagen, más que nada, es para representar de manera cronológica aquellos aspectos de importancia para valorar el desarrollo de la pubertad. En el caso de las niñas, si podemos ver del lado izquierdo, les enumeré 3 características y precisamente están enumeradas de acuerdo a la forma en cómo van apareciendo. El primer aspecto que llega a aparecer en ellas pues es la aparición del botón mamario, que ya les mencionaba. El segundo, la aparición del vello púbico. Y posteriormente, como ya les había mencionado también, que la característica tardía de la pubertad va a ser la aparición de la menarca. Se menciona que aproximadamente aparece cuando la niña ya está en un Tanner 4
Y bueno, el crecimiento acelerado máximo se va a presentar más o menos en un Tanner 2 a 3. Es un poco antes a comparación de los niños. Los niños tienen su pico máximo de crecimiento o como tal crecimiento acelerado hasta el Tanner 4. Y en ellos las principales características a destacar o que ya se consideran un poco más tardías van a ser el cambio de la voz y la eyaculación. Estas se presentan generalmente en lo que son un Tanner 3 y bueno, posteriormente una de las características finales que llegan a presentar ellos va a ser la aparición de vello en cara y en axilas. Y bueno, lo que ya les mencionaba, la primera característica a valorar en ellos es el crecimiento de escroto y de testículos. Eh, y listo, la siguiente, por favor. Bueno, y ya entrando como tal en lo que va a ser el tema de pubertad precoz, ya conociendo un poquito aquellos parámetros que se consideran normales y recordando precisamente las edades en las que se van presentando estos cambios, vamos a ver que pubertad precoz se va a definir como la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en el caso de las niñas y antes de los 9 años en el caso de los niños. Se menciona que debes, bueno, que van a ser de 2.5 a 3 desviaciones estándar por debajo de la edad media para el sexo de la población estudiada. Y lo que ya les comentaba, que hay una variante de la normalidad que se llama pubertad adelantada, en donde precisamente este desarrollo de caracteres secundarios aparece en los límites más inferiores del rango de edad que les mencioné, es decir, pueden aparecer entre los 8 y 9 años en el caso de las niñas y entre los 9 y 10 años en el caso de los niños. Sin embargo, aquí todavía lo consideramos normal, no podemos clasificarlo como tal como una pubertad precoz porque si se dan cuenta está entrando dentro de la edad correspondiente. Ujú. Y además hay que ver la progresión de estos caracteres que ya explicaste, ¿verdad? De acuerdo a las tablas de Tanner. Aquí lo importante es detectarlos y ver la evolución que tienen. Y estos van progresando, ¿no? Estos caracteres y va presentándose uno, luego otro y otro, ¿verdad? Entonces lo importante que hay que destacar es que hay que vigilar la progresión y si aparece algún otro, ¿verdad? Cuando se detecta a través del tiempo. Uh-huh. La siguiente, por favor. Le paso. Sí, gracias. Bueno, y hablando un poquito de epidemiología, vamos a ver que esta alteración como tal no suele ser muy frecuente. Sin embargo, adelantándome un poco, hay que empezar a establecer que la pubertad precoz se va a clasificar principalmente en tres, lo que va a ser la pubertad precoz central, la pubertad precoz periférica y la pubertad precoz combinada o mixta, destacando que la que más comúnmente se llega a presentar va a ser la pubertad precoz central. Sin embargo, esta pubertad precoz central es más común en las niñas y es más común a comparación de los niños y se menciona que un 60% de los casos se va a iniciar entre los 6 y 8 años de edad. Si nos damos cuenta, son edades muy tempranas. Ya detectar a una niña que empieza a desarrollar este periodo a los 6 años, pues obviamente es algo que no es normal en ella. Entonces hay que tener precisamente cuidado en eso e ir vigilando cómo va a ser esta evolución, porque de igual forma, más adelante les voy a mencionar que dependiendo del tipo de pubertad precoz que se desarrolle, pueden desarrollar como tal sus caracteres sexuales secundarios correspondientes a, bueno, seguir como esta progresión que ya les mencionaba o ir presentándose de una manera pues que no se considera normal. Se menciona que se presenta uno por cada 5.000 casos o uno por cada 10.000 casos en el caso de las niñas, y en los niños nada más sería uno por cada 20.000. Y de igual forma nos mencionan ciertos factores de riesgo que podemos, bueno, que se pueden relacionar al desarrollo precisamente de esta pubertad precoz. Principalmente nos mencionaban en niñas adoptadas, mencionaba más que nada por bueno, lo mencionaba como afección psicológica o no relacionado a aspectos emocionales. De igual forma, lo que ya mencionaba el doctor, la obesidad o el sobrepeso, de igual forma son factores que nos predisponen a desarrollar pubertad precoz. Algunas otras enfermedades previas relacionadas más que nada a alteraciones como tal endocrinológicas o algunos disruptores endocrinos ambientales. Mencionaban principalmente fórmulas infantiles de soya que llegan a alterar precisamente los ejes que van a estar involucrados para el desarrollo adecuado de todas esas características que ya les venía mencionando. La siguiente, por favor, Jim.
Bueno, de igual forma nos llegan a mencionar ciertas o cierta población de riesgo en los que hay que tener pues más cuidado y estarlos vigilando de manera más constante para precisamente detectar a tiempo alguna alteración. Aquellas personas con talla baja al momento del diagnóstico son parte de esta población de riesgo. De igual forma mencionaban pues precisamente cuadros sintomáticos asociados a talla baja o antecedentes de un recién nacido pequeño para la edad gestacional. También el déficit de hormona de crecimiento, patologías oncológicas o antecedentes de adopción internacional, que igual se relaciona con los factores de riesgo que ya les mencionaba en el inicio. Y algo importante que me gustaría destacar aquí es que aquellos pacientes que llegan a desarrollar esta alteración, eh, no nada más va a ser precisamente como tal que presenten de manera adelantada el desarrollo de estos caracteres. Al momento de presentarlos, obviamente va a tener una repercusión también emocional en ellos. Generalmente en ellos se puede desarrollar mucho lo que es el estrés, principalmente también rechazo por parte de las personas que lo rodean, más que nada en un ambiente escolar, precisamente porque pues empiezan a tener o a verse un poco diferente a comparación de sus demás compañeros. También la dificultad para adaptarse precisamente a sus medios y mencionaban que es muy común que ellos desarrollen lo que es aislamiento y depresión, por lo tanto, tienen que, aparte de darles se les debe dar un acompañamiento como tal psicológico y emocional para que no desarrollen este tipo de alteraciones que obviamente si no se tratan a tiempo pueden repercutir de una manera más grave en ellos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está lo que les mencionaba de la clasificación. Les comentaba que se divide en tres: la pubertad precocentral, o también denominada verdadera o dependiente de gonadotropinas. Precisamente su nombre viene a que aquí va a haber una activación precoz de lo que va a ser este eje hipotálamo hipófisis gónada. Y bueno, esto va a hacer que aumenten los esteroides sexuales precisamente en edades pues tempranas. Y aquí lo que se menciona es que las características van a ser isosexuales, es decir, van a ser correspondientes al sexo del paciente y van a seguir esta progresión que ya les comentaba, nada más que obviamente va a ser antes de lo que se espera o de lo que se considera normal. En el caso de la pubertad precoz periférica, también es denominada pseudopubertad precoz o independiente de gonadotropinas, ya que aquí no va a haber una activación precoz de lo que va a ser este eje, sino que puede verse relacionado con el aumento de esteroides sexuales, ya sea por alguna alteración endógena o por la administración exógena precisamente de estos mismos. Algunas de las alteraciones que mencionan para el desarrollo de este tipo de pubertad precoz mencionan el síndrome de Markut-Ulrich, me parece, es uno de los principales que se relaciona con este tipo de pubertad. Y más que nada, la característica principal de este síndrome es la aparición de quistes ováricos autónomos. Ajá, exacto, ese es el síndrome, en el cual lo principal que hace es tener una secreción de estrógenos, o bueno, lo que hace es eso, hacer que haya secreción de estrógenos y obviamente los caracteres sexuales empiezan a aparecer antes de lo que se espera. Otra de las alteraciones que de igual forma se ve relacionadas con este tipo de pubertad precoz es la pubertad precoz en el varón, que igual más que nada es un aumento excesivo y obviamente precoz de lo que va a ser la testosterona. Esto son más que nada alteraciones como tal genéticas. Mencionan que va a haber una activación precoz de lo que van a ser las células de Leydig y van a promover lo que es el desarrollo de estas características antes de lo que se considera normal. Y bueno, entre otros mencionan lo que van a ser los quistes ováricos foliculares y de igual forma la exposición a estrógenos o precisamente a estos esteroides sexuales de manera exógena. Son algunas de las patologías que podemos ver relacionadas. Y bueno, dentro de la clasificación, una última que también nos mencionan es la pubertad precoz mixta, o también denominada combinada o central secundaria, ya que principalmente primero se va a desarrollar lo que va a ser la pubertad precoz periférica y a consecuencia de esto se puede desarrollar lo que va a ser una pubertad precoz central, es decir,
Si se llega a administrar de manera exógena lo que van a ser los esteroides sexuales, esto va a promover que el eje hipotálamo hipófisis gónada se active de manera precoz y desarrolle o se presente lo que es la pubertad precoz. A esto es lo que hace referencia en la pubertad precoz mixta. Y algo importante que me faltó mencionarles, dentro de la pubertad precoz periférica, puede presentarse de manera isosexual o contrasexual, es decir, puede presentarse ya sea que el niño desarrolle pues sus características precisamente de niño y la niña como tal de niña, o que sea contrario, que la niña tenga caracteres sexuales de niño y el niño de la niña. A esto hace referencia, sería como una de las principales diferencias entre la central y la periférica. Una feminización y virilización. Virilización. ¿No? Sí. Esas son, bueno, es que dentro del síndrome de McCure-Albright hay una triada que se menciona que es la fibrosis polióstica, me parece, justamente la pubertad precoz periférica y las manchas color café con leche de bordes, los mencionan irregulares y también las pueden denominar como de, no recuerdo bien el nombre. Tienen un nombre característico también esas manchas café con leche, pero son... No, ese síndrome que comenta, sí. Y bueno, en este cuadro más que nada lo vamos a entender un poquito más adelante, ya que veamos o terminemos de ver como tal las características de cada una de los tipos que les mencionaba. Sin embargo, pues aquí podemos ver algunas diferencias una de la otra, principalmente lo que les mencionaba, lo de la activación del eje, que siempre va a estar presente en lo que va a ser la pubertad precocentral y en la periférica no. La velocidad de crecimiento va a estar aumentada en ambos casos. De igual forma, la edad ósea va a estar adelantada en lo que va a ser la pubertad precocentral y en el caso de la periférica puede estar adelantada o no, pero generalmente sí se encuentra adelantada. De igual forma, lo que les mencionaba, la secuencia temporal o esta progresión que tiene es normal en la central y en la periférica puede ser normal o no seguir este patrón. Y las características, lo que les mencionaba, es isosexual en la central o puede ser, en el caso de la periférica puede ser isosexual o contrasexual. Y bueno, sería lo más importante a destacar en este cuadro. Listo, la siguiente, por favor. ¿No ha cambiado? No. Bueno, ahora sí vamos a ver que, como ya nos mencionaba Aileen en un principio, pues vamos a tener cambios físicos durante la pubertad. Entonces, esta pubertad va a estar caracterizada por 4 rasgos definitivos, la cual va a ser la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el crecimiento rápido de las gónadas y los genitales, la aceleración del crecimiento estatural y los cambios en la composición corporal. Les mencionaba que íbamos a hablar un poquito más a detalle de las escalas para que podamos entender pues las manifestaciones que se van a presentar. Entonces, empezando con el sexo femenino, pues la maduración puberal de las niñas se determina en función del desarrollo de las mamas, la aparición del vello púbico y axilar y el inicio de los periodos menstruales. La menarquia. Bueno, empezando con el desarrollo mamario, pues vamos a tener 5 estadios, en el cual en el estadio 1 se va a caracterizar por mamas preadolescentes, solo se va a observar la elevación de las papilas y no va a existir tejido glandular. En cuanto al estadio 2, el tejido glandular va a iniciar un proceso de crecimiento y se va a observar una ligera elevación del contorno de las mamas con diámetro mayor a 2.5 centímetros. Con frecuencia esta etapa de manera unilateral y mencionaba que puede transcurrir hasta un lapso de hasta 6 meses para que se puedan notar los cambios en la glándula contralateral. Al mismo tiempo, las terminaciones nerviosas libres van a proliferar cerca de la superficie del tejido mamario y la piel, por lo que las niñas pueden referir una sensación de parestesia o incluso dolor antes leves. Bueno, en cuanto al estadio 3, pues vamos a tener que va a continuar el aumento del tamaño de la mama, el pezón se va a diferenciar y va a adquirir una textura que la piel circundante, y de la areola. Además se va a acelerar su velocidad de crecimiento.
En el estadio 4, el volumen de las mamas muestra un crecimiento mayor, se va a producir una notable hiperplasia e hipertrofia de la areola, la cual se va a pigmentar y va a aumentar de diámetro con rapidez. Y aquí es donde van a aparecer los corpúsculos cutáneo. Y finalmente en el estadio 5, este es el estadio pues ya de la adulta, en el cual va a disminuir el crecimiento de la areola y el pezón va a adquirir dimensiones finales. Aquí las mamas van a continuar aumentando de volumen hasta por 1 o 3 años más aproximadamente. ¿Ya cambió? Ya. Bueno, pasando al vello púbico, igualmente pues van a ser 5 estadios, en el cual en el primer estadio no puede ser vello púbico, pero mencionan que a partir de los 7 años las niñas muestran una ligera pigmentación del vello en la mitad inferior del abdomen. En el estadio 2 va a haber un crecimiento escaso de vello largo, fino y algo pigmentado, que va a iniciar en la parte interna de los labios mayores. En el estadio 3 el vello va a ser ya más pigmentado, denso y rizado. Se va a extender hacia la sínfisis del pubis por la región central del abdomen. En cuanto al estadio 4, el vello va a alcanzar la sínfisis del pubis y finalmente en el estadio 5 el vello va a mostrar distribución adulta por el tipo y la cantidad de vello que se va a presentar. Este se va a extender de manera lateral hasta la parte superior interna de los muslos y desde la región genital hasta la región anal. Bueno, pasando a la menarca, mencionaba el libro de endocrinología de Durán, que en las mujeres mexicanas sucede en promedio a los 12 años 5 meses, más menos 13 meses. Sin embargo, que este proceso pues podía tardar hasta 5 años después del inicio puberal, pero pues este se considera como el promedio. Y bueno, los 2 años posteriores pues van a ser ciclos irregulares, y mencionaba que aproximadamente 5 años después de que inicie el periodo menstrual, pues el 80% de las mujeres van a tener ciclos menstruales regulares. Y bueno, pasando al sexo masculino, la evaluación de la maduración puberal del varón pues se va a basar en la observación del desarrollo testicular, del vello y en la presencia de la eyaculación. El primer cambio físico de la pubertad en el tamaño testicular por arriba de 2.5 centímetros. Después de esto le va a seguir la aparición y el crecimiento del pene. Y bueno, igualmente tenemos la escala con 5 estadios en los cuales vamos a ir viendo los genitales externos y el vello púbico pues a la par. En el estadio 1 los genitales van a ser infantiles y no van a manifestar algún cambio, no va a existir vello púbico y es frecuente que a partir de los 9 años el vello de la mitad inferior del abdomen y las extremidades inicie una ligera pero persistente pigmentación. En cuanto al estadio 2, hay poco crecimiento testicular y engrosamiento del escroto. El pene comienza a crecer en sentido longitudinal y mencionaba que pueden suceder erecciones frecuentes y en ocasiones eyaculaciones, pero esta va a ser todavía sin espermatozoides. El vello va a crecer en forma escasa en la base del pene y del escroto y la característica de este vello es que va a ser fino y poco pigmentado y rizado. En cuanto al estadio 3, pues vamos a tener que va a continuar el aumento del tamaño de los testículos y el escroto, de la rugosidad y la pigmentación. Se va a incrementar la longitud del pene, así como su circunferencia. Va a aumentar la pigmentación, la densidad y el rizamiento del vello, en el cual se va a extender por la parte central de la región púbica y hacia la sínfisis. En el estadio 4 van a seguir creciendo los testículos y el escroto. Sobre todo van a aumentar la longitud y el grosor del pene, así como la pigmentación de la piel escrotal. Aquí va a aparecer la diferenciación definitiva del glande y a partir de esta etapa se empiezan a presentar eyaculaciones ya con espermatozoides, que va a ser la espermarca, y el vello de aquí va a ser ya de tipo adulto y va a cubrir la sínfisis del pubis, se va a localizar solo en la región central del abdomen. Y finalmente en el estadio 5 los órganos genitales adoptan el tamaño del adulto, la longitud y la circunferencia penianas alcanzan sus dimensiones definitivas y va a disminuir el crecimiento del glande.
Aquí el vello va a alcanzar su maduración completa. El vello se va a dirigir en forma de rombo hacia el ombligo y se va a extender a las regiones superiores e inferiores de los muslos y de la región genital hacia la región anal. Y bueno, esto más que nada para recordar ahorita que veamos las manifestaciones clínicas. Ya cambió, ¿verdad? No, aún no. ¿Cambiado? Mm-mm. Sí. Me parece que ya Sí, ya cambió. cambió. Ah, ok. Bueno, en cuanto a la etiología o etiopatogenia, como ya nos mencionaron, se clasifica en 3 tipos. Vamos a encontrar diferentes causas en cada tipo, no va a ser lo mismo. Le puedes pasar a la siguiente. Vamos a iniciar con una pubertad precoz central, en donde bien ya nos había dicho Aileen que en general la enfermedad es más frecuente en niñas. Nada más quiero resaltar que la pubertad precoz central, además de tener un ligero predominio en niñas, en ellas la etiología habitualmente es idiopática, a diferencia de los niños. En ello la causa más frecuente es una causa orgánica, ya sea por tumores, que es lo más común. Frecuente. Y bueno, ya nos mencionaron también que bueno, la pubertad precoz central está dado por una reactivación precoz en el eje hipotálamo hipófisis gonadal, y la característica de este es que siempre va a ser histosexual. Esta es la razón por la que, bueno, la razón de esto es por la activación precoz del eje. Bueno, aquí nada más puse que está dado por la aparición de caracteres sexuales secundarios, principalmente en niñas, la aparición de telarquía antes de los 8 años, y en varones el incremento de volumen testicular mayor a 4 mililitros antes de los 9 años, esto comúnmente seguido por pubarquia y axilarquia. Y bien, en cuanto, bueno, en esta tabla engloba lo más común, y yo encontré que la causa idiopática, como les decíamos, común en las niñas, el 30% de ellas son mutaciones activadoras en el sistema de las quispeptinas. Estos son péptidos que resultan de procesos proteolíticos, son productos de un gen denominado KIS1. Estos péptidos son secretados por neuronas de núcleo sarcuato y núcleo anteroventral del hipotálamo, y su principal función es mediar el inicio de la pubertad. Bueno, aquí lo menciona como diferente, pero en un artículo lo mencionaban como la causa idiopática más frecuente en niños. Y bueno, el tercer punto, secundaria o también denominado orgánico, es, como les decía, más común en los varones, y de todos ellos el más frecuente es el amartoma hipotalámico, que aproximadamente es hasta un 28% de causas, y este es un tumor congénito benigno formado por tejido nervioso. Este tejido incluye neuronas productoras de GNRH, lo cual va a dar como consecuencia la pubertad precoz. Otras alteraciones en el sistema nervioso, como malformaciones, tumores, tales como astrocitomas, gliomas, germiomas o craniofaringiomas, están relacionados con pubertad precoz al interferir con vías neuronales que inhiben la secreción de GNRH. Otra causa importante es la irradiación craneal usada en tratamiento de tumores del sistema nervioso o como coadyuvante en otras patologías. Un ejemplo es la leucemia linfoblástica aguda. Y ya, ¿ya puedes pasar a la siguiente, por favor? La pubertad precoz periférica, como les decían, aquí la elevación de los esteroides sexuales no está debido a la activación prematura del eje, por lo cual también se le denomina una pseudopubertad, y es por esto que puede ser contrasexual, ya que los esteroides sexuales involucrados pueden ser andrógenos, estrógenos o una mezcla de ambos, y el origen puede ser endógeno, ya sea suprarrenal o gonadal, y exógeno por alimentos tópicos, orales o parenterales. En esta tabla menciona las causas más comunes en cuanto a una etiología gonadal. En los niños es más común un tumor de células de Leydig.
En las mujeres, tumores de la teca, de la granulosa, quistes autónomos y gonadoblastomas. Háblame de esto. En cuanto a causas suprarrenales, puede ser por un adenoma, un carcinoma o hiperplasia suprarrenal congénita. Y también existen otras causas como excesos de gonadotropinas, alteraciones genéticas en los receptores. Encontré que la testotoxicosis y el síndrome de McConnell-Wright son los más comunes en pubertad precoz periférica. Testotoxicosis es limitada a varones y McConnell-Wright es más común en las mujeres. Y de manera exógena, como ya les había mencionado Eileen, puede ser iatrogénica o por disruptores endocrinos. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y bien, entonces, como también ya mencionaban, puede ser que el niño tenga caracteres sexuales, dados de su sexo o contrarios. Y bueno, en esta tablita nada más pongo lo más importante, la causa en varones en una pubertad precoz periférica isosexual puede estar dado por dos cosas. Una es por la secreción endógena ectópica de gonadotropina coriónica o LH, que va a estimular la producción de testosterona en las células de Leydig, o por la secreción endógena de andrógenos, ya sea de los testículos o de las glándulas suprarrenales. Y bueno, en cuanto a una secreción de gonadotropina o de LH, esto puede ser causado por tumores, como ya les mencionaba, ya sean hepatomas, teratomas, coriocarcinomas o de la propia gónada. Y algo que ocasiona una secreción autónoma de andrógenos, una de las causas más comunes es la hiperplasia suprarrenal congénita o una maduración prematura de las células terminales y de las células de Leydig. Y una causa que provoque una pubertad precoz periférica contrasexual son los tumores suprarrenales, que pueden secretar estrógeno, lo cual va a conducir a la feminización en los varones. En cuanto a las mujeres, fuentes que proporcionan los excesos de estrógenos de manera isosexual, mencionan los quistes foliculares. Estos secretan los estrógenos suficientes para causar telarca e incluso provocar sangrado vaginal. Otra causa es el síndrome de McConnell-Wright, que es casi limitado en mujeres, no es únicamente de ellas, pero es más común. Y como mencionaban, es una triada dada de manchas irregulares, color marrón, displasia fibrosa de huesos largos con quistes y la pubertad precoz. Esto es dado por una mutación en genes que codifican para las subunidades alfa de las proteínas G. Estas mutaciones va a provocar o va a obstaculizar la actividad de la GTPasa y va a aumentar la actividad de la adenina ciclasa. Por lo tanto, va a haber alteraciones tanto en órganos endocrinos como no endocrinos. Y algo que provoque una pubertad precoz periférica contrasexual en ellas es el exceso de andrógenos dado por hiperplasia suprarrenal congénita, o también tumores en ovarios que se asocie con elevación de testosterona en el suelo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, la pubertad precoz mixta o combinada, solo lo encontré en 2 artículos, en Greenspan y en otros libros, no lo mencionan, pero se ha visto casos en donde un niño con una exposición alta de esteroides sexuales como consecuencia de una pubertad precoz periférica puede generar una pubertad precoz central. Y esto mencionaban que está más dado a que los niños, al ya recibir un tratamiento contra la pubertad precoz periférica, el hipotálamo, el organismo, al estar acostumbrado a la inhibición por los altas concentraciones de los esteroides sexuales, posterior al tratamiento se va a reactivar el eje poniendo en marcha la pubertad precoz central. Y eso que mencionan que es más dado por tratamiento, o también puede ser como consecuencia de hiperplasia suprarrenal congénita. Listo. Pasando ya tal cual en las manifestaciones clínicas, pues igualmente vamos a ver que estas se van a ver de acuerdo a la clasificación que ya nos han estado mencionando. Entonces, iniciando con la pubertad precoz central, también llamada completa o verdadera. Aquí vamos a ver que la causa va a ser una activación prematura del eje pituitario y pues este padecimiento va a ser dependiente de la gonadotropina.
Aquí va a haber aparición de la telarquía y el desarrollo progresivo de las mamas antes de los 8 años, que puede ser inicialmente unilateral. Va a haber un incremento del volumen testicular, que va a ser mayor a 4 milímetros antes de los 9 años, perdón. Este va a ser seguido por el desarrollo de la pubarquia y vamos a ver que dentro de los más frecuentes va a ser la familiar la idiopática y la de tipo tumoral. Dentro de la idiopática, pues no va a haber una enfermedad orgánica y no va a haber anormalidades anatómicas en el sistema nervioso central. En la familiar, pues se han visto genes involucrados, en los cuales pues pueden llevar a que si hubo antecedentes, pues se pueda presentar igualmente una pubertad precoz. Y en el caso de la tumoral, pues si encontramos tumores nervioso central, pues pueden ser... y esto va a ser pues más común en los niños. En cuanto a la pubertad periférica, ya les había cabe mencionar que no va a ser dependiente de gonadotropina, y como ya les había mencionado en un principio, aquí va a haber una pérdida de la secuencia normal en la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Ahorita vamos a ver una patología en la cual pues puede ocurrir esto. Va a haber un incremento del tamaño del pene sin aumento significativo del testicular. Como les había mencionado Liz, esta la vamos y Aileen también se los mencionó, la vamos a dividir en isosexual y en contrasexual, la cual pues se va a tratar tanto en mujeres como en hombres, empezando con la pubertad precoz periférica en los hombres. Aquí es posible que los varones manifiesten un desarrollo sexual prematuro en ausencia de maduración hipotalámica. Si hay, no sé, por ejemplo, un aumento estímulo en la producción de la testosterona en la baby. Aquí podemos encontrar testículos más grandes, pero van a ser menos grandes que en una pubertad precoz central. En cuanto a la pubertad periférica en mujeres, estos van a tener una fuente que proporciona un exceso de estrógenos y, por ejemplo, aquí puede ocurrir una menarquia antes de que se presente el desarrollo mamario y podemos encontrar concentraciones de LH, de FSH bajas. Si hay, por ejemplo, presencia de quistes foliculares, va a haber un desarrollo de las mamas precoz e incluso pueden presentar sangrado vaginal. Si estos quistes son más grandes, pueden provocar síntomas de abdomen agudo, además de los efectos estrogénicos precoces. Si hay hipotiroidismo, podemos encontrar la precocidad sexual y galactorrea, o el síndrome que ya les habían mencionado de McConnell-Bright. Aquí les había mencionado, me parece que la triada clásica, la cual va a estar compuesta por manchas irregulares marrón claro o café con leche, la displasia fibrosa de los huesos largos con quistes y la pubertad precoz. En cuanto a la precocidad sexual incompleta en los varones, tumores suprarrenales que pueden secretar estrógenos, lo cual va a conducir a la fertilidad de los varones. Y la precocidad contrasexual incompleta en las mujeres, aquí el efecto del exceso de andrógeno puede ser producto de la adrenalina o de trastornos patológicos más importantes como la hiperplasia suprarrenal congénita clásica o los tumores suprarrenales. Estos pueden presentar virilización al nacer o durante. Bueno, vamos a tener algunas otras variaciones en el desarrollo puberal, entre los cuales podemos encontrar la telarquía prematura, la menarquia prematura, la adrenarquia prematura y la ginecomastia. En cuanto a la telarquía prematura, vamos a encontrar que va a haber un crecimiento uni o bilateral de las mamas sin indicación de estrógenos. Aquí mencionaba que generalmente van a ser pacientes de 3 años. El crecimiento puede revertirse en meses o permanecer hasta que ocurre. En la menarquia prematura va a iniciar la menstruación a una edad temprana. Esta se va a detener en un lapso de 1 a 6 años y posteriormente ya va a haber pues la continuación del desarrollo puberal normal. En la adrenarquia prematura va a haber aparición temprana del vello púbico y axilar sin otras indicaciones de virilización o de pubertad. Esto va a ser más común en niñas y va a ser en mayores de 6 años. Esto puede ser, por ejemplo, en niñas que nacieron pequeñas para la edad gestacional, pues podría encontrarse este tipo de variación.
Y la ginecomastia del adolescente, pues esta puede ser uni o bilateral transitoria, y esta va a comenzar en las primeras etapas de la pubertad y puede revertir en los 2 años posteriores. Estas hay que tomarlas mucho en cuenta porque pueden ser variaciones normales y no significa que tenga una patología detectable como tal, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, mencionaban que con la simple aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de ciertas edades, ya se puede sospechar o puede ser una manifestación de pubertad precoz. Entonces, lo importante en cuanto a las pruebas es diferenciar que sea una central o una Periférica. periférica para obviamente, va a ser diferente el tratamiento. Y bien, en cuanto a la anamnesis, se tiene que investigar sobre la edad, el orden de aparición de los caracteres sexuales secundarios y las características de su progresión, ya sea rápida, lenta o cíclica. Esto porque las diferentes características nos pueden orientar hacia una central o una periférica. También se tiene que realizar una gráfica de crecimiento de talla y peso para valorar la velocidad de crecimiento, además de preguntar sobre signos de hipertensión intracraneal como cefalea, vómitos o trastornos visuales que nos puedan sugerir una patología orgánica intracraneal. Y también preguntar sobre antecedentes familiares de pubertad precoz o pubertad adelantada. También preguntar La sobre menarquia enfermedades. la menarquia en la madre y en las hermanas también hay que preguntarlas y promediarlas para ver. Okay. También sobre enfermedades que puedan modificar el tiempo normal de la pubertad, como hiperplasia suprarrenal congénita, testotoxicosis o resistencia a glucocorticoides. En cuanto a la exploración física, se tienen que valorar parámetros antropométricos como talla, peso y proporciones corporales. También se tiene que evaluar el estadio puberal de tan en el que se encuentra y datos sugerentes de desarrollo puberal, tales como virilización o feminización. Se tiene que evaluar la presencia de acné, ginecomastia, galactorrea, pigmentación areolar, leucorrea y la voluminometría de tanto de mamas como de testículos. Además mencionaban la presencia de manchas cutáneas sugerentes a neurofibromatosis o al síndrome de McDonald-Wright. Posteriormente, ¿le puedes cambiar, por favor? La primera prueba que se realiza es la edad ósea. Es la primera prueba complementaria y esta nos sirve, además de predecir la talla adulta y valorar las repercusiones sobre la talla final del niño, para diferenciar una pubertad precoz central idiopática o de una causa orgánica, ya que, como nos decían, en una causa idiopática la edad ósea está acelerada aproximadamente entre el 20% por encima de la edad cronológica o más 2 desviaciones estándar, a diferencia de una causa orgánica, ya que la aceleración es mucho más variable. También se tienen que realizar determinaciones hormonales en donde los niveles séricos elevados de estradiol o testosterona demuestran la sospecha de pubertad precoz. Sin embargo, mencionaban que su uso no es de mucha utilidad en fases iniciales de la pubertad porque se pueden encontrar en el límite de detección de los estudios convencionales. Por lo cual también se realiza, o es más específico, mencionaba en un artículo que es el estándar de oro, la determinación de gonadotropinas de LH y FSH tras un estímulo de LHRH, también denominado el test de LHRH. Esta es una prueba en donde se estimula con 100 picogramos sobre metro cuadrado con LHRH o con algún análogo de GNRH para evaluar cómo aumentan o disminuyen los valores de LH y de FSH. Además de que también se tienen que tomar las concentraciones séricas de los esteroides sexuales, ya que permite distinguir una central de una periférica. Y la diferencia que yo encontré es que en una central están aumentados tanto la LH como la FSH con un ligero predominio de LH, y una periférica, tanto LH como FSH, pues están inhibidas. Esto explicado por el proceso fisiopatológico. Y finalmente, los estudios de imagen, pues estos mencionaba que no son tan necesarios solamente en caso de que, más bien, la resonancia y un TAC craneal están indicados en niños con una pubertad precoz central,
porque recordemos que la causa es casi siempre orgánica. Entonces, lo que intenta hacer este estudio es descartar algún tumor o algún proceso, pues sí, alguna tumoración que lo esté provocando. También se realiza una ecografía abdominopélvica para descartar presencia de tumoraciones tanto suprarrenales, ováricas o de hígado responsables de una pubertad precoz periférica. En niñas también se tiene que valorar el tamaño ovárico y el uterino. Y bueno, aquí un dato que encontré es que en la telarquía prematura no hay más bien no causa aumento de volumen uterina, a diferencia de una pubertad precoz central. Y finalmente la ecografía testicular está para valorar la simetría testicular y detectar tumores o algún resto adrenal que esté provocando el aumento de esteroides sexuales. Listo. Y bueno, este algoritmo está muy sencillo. Inicia con un desarrollo puberal a una edad cronológica menor a 8 años en niñas y menor a 9 años en niños. Se realiza la anamnesis y una exploración física. Posteriormente se realiza la edad ósea y el ritmo de crecimiento. Si esta se encuentra normal, se determina una variante normal de la pubertad, se tiene que realizar una observación y reevaluar si hay una progresión rápida o una aceleración de la velocidad de crecimiento. Y en caso de que la edad ósea y el ritmo de crecimiento se encuentren acelerados, se tiene que determinar si hay cambios isosexuales o contrasexuales. En caso de que sean isosexuales, se realiza el test de LH-RH para valorar las respuestas de las gonadotropinas. Y en caso de que LH y FSH tengan características puberales, es decir, estén altas, se determina una pubertad precoz central, se realiza una resonancia o un TAC para valorar la causa, y si está suprimido el test, se denomina una periférica. Y bueno, se realizan los estudios que les mencionaba, como una ecografía abdominal o una testicular, para buscar la causa. Y en caso de que sean cambios contrasexuales, pues únicamente es una periférica o también puede ser una combinada. Y esas son las posibles causas y bueno, ya con los estudios se valora qué es lo que lo está provocando. Ahorita más que nada es para hacer el diagnóstico diferencial de lo que les hemos estado hablando. Se dan cuenta, viene prácticamente el resumen de la pubertad precoz central y pubertad precoz incompleta y las principales patologías que podemos encontrar, los niveles de concentraciones séricas de gonadotropina, las respuestas a LH o a GnRH, las concentraciones séricas de esteroides sexuales, el tamaño gonadal y algunas otras características para que puedan checarlo. Ya pasando como tal al tratamiento, en cuanto a la pubertad precoz central, pues el objetivo va a ser revertir, detener o enlentecer el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, conservar el potencial del crecimiento y evitar las consecuencias psicosociales y conductuales que estas puedan generar en el niño. Y en cuanto a la pubertad precoz periférica, va a ser inhibir directamente la producción de esteroides sexuales o su acción sobre los órganos diana, y se va a dirigir hacia lo que nos está originando esta pubertad. Bueno, en la pubertad precoz central se van a utilizar los agonistas de GnRH, los cuales van a suprimir la maduración sexual y van a reducir la tasa de crecimiento y la maduración esquelética. Vamos a tener como 4 pasos durante el proceso. El primero va a ser la revolución de los receptores de GnRH. Posteriormente va a haber una reducción de la respuesta hipofisiaria a la GnRH, un descenso de gonadotropina y esteroides sexuales, y posteriormente se va a detener con rapidez el proceso de la precocidad. Entonces, este va a ser como lo que va a producir los agonistas de GnRH, que va a ser lo que va a estar basado en el tratamiento de la pubertad precoz central. Y bueno, los objetivos en el tratamiento global de la pubertad precoz central va a ser la detección y la detención de la maduración prematura hasta la edad normal del inicio de la pubertad, la regresión de los caracteres sexuales secundarios que ya están presentes, una consecución de una vida madura normal,
así como supresión de la tasa rápida de la maduración genética, prevención de trastornos emocionales y discapacidades, así como algunos otros. Y bueno, esto es lo que les mencionaba, en esta tablita viene lo que les mencionaba anteriormente de la acción de las GNRH. Bueno, en esta otra tabla viene separado en cuanto a la pubertad precoz central y a la pubertad precoz periférica. Como les mencionaba en la central, pues el tratamiento que se va a utilizar son los listas de GNRH, y en la periférica pues va a estar dirigido hacia la causa que nos esté ocasionando la pubertad precoz periférica. Por ejemplo, en esta tabla nos mencionan los quistes ováricos autónomos, en los cuales el tratamiento pues, va a ser acetato de medroxiprogesterona. En el síndrome de Conall-Bright, igualmente va a ser el acetato de medroxiprogesterona. Y en los niños que, por ejemplo, tienen testoxicosis familiar, pues se puede utilizar, por ejemplo, ketoconazol. Y estas gráficas que les pongo de su lado derecho, pues es únicamente para que vean cómo con el paso del tiempo en el tratamiento, los niveles de LH, la respuesta de LH a la LHRH y los niveles de estradiol van a ir disminuyendo conforme vaya pasando el tiempo del tratamiento. Y bueno, ya finalmente les pusimos algunos casos que ejemplos. tenían en SPAN, para que vieran pues cómo con el tratamiento pueden detener este proceso de pubertad precoz, o sí pueden frenarlo o pueden revertir en algunos casos estas manifestaciones que van a presentar. Entonces, por ejemplo, en el primero va a ser una niña de 2 años, 5 meses con pubertad precoz auténtica, en el cual vamos a ver antes y después de 6 semanas del tratamiento con deslorelina. Y pues bueno, aquí podemos ver que va a haber una disminución del aumento, una disminución del tamaño de las mamas. En esta otra tenemos una niña de 7 años, 4 meses. Esta va a ser con precocidad sexual independiente de la hormona liberadora de gonadotropina periférica, y esta va a estar asociada al síndrome de... Se los dejamos para que vayan leyendo los casos de estos niños. Entonces los pusimos más que nada para que vean cómo hay un cambio, como les mencionaba, un tenimiento o una regresión de estos caracteres sexuales secundarios posteriores al tiempo del tratamiento. Y pues ya, no sé si tengan alguna duda, alguna aportación. No, compañera, todo estuvo muy claro. Estuvo muy bien todo, o sea, está muy bien. Ahora sí que lo importante es detectarlos y darles tratamiento, como mencionas en los ejemplos de los casos, y a los pacientes les va muy bien, ¿no? Ahora sí que retrasan esas características sexuales y ya no tienen mayor secuela ni complicación, ¿no? De hecho, se me había olvidado mencionarles que, por ejemplo, en cuanto a la pubertad precoz central, los efectos secundarios que tienen estos tratamientos pueden ser cefalea, rubor, disminución en la densidad mineral ósea, por lo cual a estos pacientes también se les tiene que complementar con calcio en la dieta. Igualmente debe haber un seguimiento cada 3 o 6 meses para estar viendo si hay progresión con el tratamiento. Y en el caso de las niñas, pues se va a detener la progresión de la velocidad, se va a detener la progresión del crecimiento de las mamas. Y en el caso de la menstruación, esta se detiene, y posteriormente, unos 12 a 18 meses posterior del tratamiento, se vuelve a reiniciar. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la periférica, pues les mencionaba, si se trata a la causa de, lo que nos esté causando la pubertad precoz periférica, pues estos caracteres secundarios se detienen o incluso se revierten. Y se acuerdan que en algún momento pues yo les mencioné las variantes que pueden haber. Estas generalmente la telarquía y la adrenarquia precoces no van a requerir tratamiento, ya que se trata de trastornos benignos que van a ser autolimitados. Y en el caso de la ginecomastia del adolescente, pues puede quitarse solita, pero puede presentarse casos graves y persistentes, en los cuales puede haber tratamiento ya sea médico o quirúrgico, en el cual en el médico se les trataba
testosterona, me parece que se llama, y novato de dihidroxitestosterona. Y ya si con esto no revierte, pues ya se puede hacer una intervención quirúrgica para la remoción del tejido mamario. Era lo que se me sabía darles. Muy bien, doctoras, lo hicieron muy bien. ¿Dudas? No, ¿verdad? ¿No tienen? No, doctor, ninguna. Bueno, pues Todo bien. muy bien, doctoras, Muchas felicidades. gracias. Estuvo muy bien. ¿Eh? Gracias, Bueno, doctor. pues que pasen buena noche y ya nos vemos en la siguiente, ¿sí? Sí, Gracias, Doc. doctor, igualmente. Gracias, que Nos vemos mañana. descanse. Bye. Mañana. Mañana.